Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar tiempo a que se siga actualizando, que entra la gente. Me siento muy agradecida por ser tantos. Qué emoción que tengamos pues mucho ánimo de empezar este año aprendiendo cosas nuevas, abriendo nuestras mentes. De Andrés Ferrante aprendí esta frase como de tener actitud de aprendiz. Bueno, ya no las dirás tú, pero justo eso es lo que les deseo a todos. Y si estamos aquí es porque queremos aprender algo nuevo. Yo soy Carol López, para quien no me conozca. Mi invitado especial de este viernes es Andrés Ferrante. Me encantaría si nos presentas quién eres, cómo llegaste a esto y espero que disfruten muchísimo, tanto como yo disfruté. Si me dijeran al final del 2023, cuáles son las cosas que más disfrutaste aprender? Entre mis tres favoritas del 2023 está aprender la nueva medicina germánica y de pronto en mi vida apareció la posibilidad de tomar un curso para entender de persona a persona más, porque solo había escuchado videos. Entonces, bueno, va a ser un honor para mí que seas mi invitado esta noche. Bienvenidos todos. Feliz 2024 a este primer viernes de invitados especiales. Preséntate, por favor, Andrés. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación, Carol. La verdad que ya a esta altura ya te puedo decir como una amiga también, así que muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a todos ahí, los que van ingresando, los que están. Es un gusto, la verdad, poder estar acá como invitado y poder compartirles esto que para mí, bueno, también en mi vida me ha llenado tanto cuando en algún momento me topé con este conocimiento y sí que me cambió la forma de entender muchísimas cosas. Pero bueno, ahí nos vamos a ir adentrando un poquito en el tema en la medida que vayamos charlando con Carol, pero es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, ¿quién eres? Platícanos. Bueno, ante todo, a veces, bueno, yo tengo un programa así bastante filosófico, metafísico, donde la pregunta ¿quién eres? Puede disparar para 2 horas pero no voy a hacer eso. Bueno, mi nombre es Andrés Ferrante, vamos con lo clásico, ¿no? Lo que es la presentación formal. Soy argentino y que he vivido en muchos lugares, así en muchos países distintos. Soy un eterno estudiante, la verdad que soy una persona muy inquieta y apasionada por comprender, por entender cómo funcionan las cosas. Siempre, toda mi vida he buscado siempre ir más allá y fui siempre de esas estudiantes que preguntaban por qué y por qué, por qué, por qué. Bueno, y sigo siendo así y hasta que no entiendo no me quedo con la respuesta y dudo de todo. Siempre me parece que la mejor forma de integrar conocimiento nuevo es dudar. Y dudar abre a conocer cosas nuevas. Este, Así que en cuanto a la nueva medicina germánica, bueno, mi formación formal universitaria ya hace muchos años fue en lingüística, eh, pero, pero ya hace unos cuantos que mi interés por la biología concretamente y la medicina, porque ya veremos bueno, medicina y biología obviamente están muy emparentados, ¿no? Son como disciplinas primas, y acá, sobre todo en lo que es la nueva medicina germánica, se juntan muchísimo más. Ya casi que diría que ahí son prácticamente lo mismo. Hablar de biología y medicina es lo mismo. Este, Así que bueno, um, cuando ingresé a conocer todo el trabajo de Hammer, ya hace como unos 6, 7 años, me cambió completamente el paradigma, la forma de entender lo que yo creía que era la medicina. Y lo creía que era la salud, lo que era la enfermedad concretamente. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito más en detalle por qué. Porque realmente sí, es un cambio de paradigma total. Yo creo que justo eso, como que si me dijeras cuál es la intención de esta plática, de pronto yo pienso que es como mi movimiento, porque creo que estamos en una sociedad y en un mundo en el que todo parece una amenaza. Y entiendo esto que dices de la biología y la medicina, porque si entiendes cómo funciona tu cuerpo,
pues tiene explicación y todo lo que quieres poner otra vez en equilibrio. Y no necesariamente tendría que haber una diferencia entre medicina y biología, como no debería de haber tanta guerra y amenaza en nuestras sensaciones, ¿no? Con las personas, con las noticias, con el gobierno, con lo que nos rodea, con las enfermedades, con... Entonces, si podemos vivir en un mundo más en paz, en nuestro interior, por consecuencia vamos a tener salud. Y esto me encanta de este tema. Totalmente, que nos hemos alejado mucho y disociado mucho tanto de la naturaleza como de nuestra propia naturaleza y nuestra propia biología. Estamos totalmente disociados. Y bueno, luego ahora veremos cómo se integra lo que es nuestra psique y cómo se integra a nuestra biología. Entonces, cuando van por caminos separados, ahí ocurren muchos problemas. Totalmente. Estoy muy emocionada y tengo el honor de admitir en este momento, porque no sé por qué no se admite, a Pilar Morales, que es la que me mandó una vez un videito diciéndome esto es en lo que yo creo. Y le agradezco tanto porque a la semana como de estar buscando, apareció tu curso y entonces, bueno, es bien padre que esté aquí y por favor, comencemos porque sé que todos quieren escucharte. Bueno, bueno. Este, vamos, yo diría empezar un poco primero por desarticular. Voy a usar esta palabra que está muy en boga, muy de moda en estos días, que es deconstruir, que viene ahí de los postestructuralistas, Jacques Derrida y ahí esta filosofía postestructuralista, pero viene bien para entender este concepto, como para saber de dónde partimos. Porque ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de salud? ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de enfermedad? Me parece que lo que nos viene a la mente y lo que entendemos hoy por medicina concretamente, en realidad no es más que una visión muy acotada y muy sesgada de una rama específica de algo, que la medicina es algo mucho más amplio, pero lo que entendemos hoy en la vida esta, digamos, contemporánea y en la actualidad por medicina, es una pequeña fracción de una concepción mucho más vasta. Y, y es tan cegada esta visión que eh, por intereses, obviamente, bueno, no descubro nada al decir que hay todo un negocio montado detrás de lo que es la medicina, la Big Pharma, o sea, la industria farmacéutica, no descubro nada por decir que hay un negocio gigante detrás. Pero esto, digamos, tiene un correlato que viene ya de hace más de un siglo, que fue el de instalar una corriente médica que se llama alópata, que está basada en los síntomas y en atender síntomas, y que deja de lado completamente eh, todo lo que sería del individuo en cuanto a ser, en cuanto a su psique, en cuanto a su cerebro y ese todo que somos, porque no somos cosas separadas. Ya lo decía Platón hace muchísimo tiempo, y dice, no se puede curar la parte sin curar el todo, y mucho menos intentar sanar el cuerpo sin sanar el alma. Y a eso se dedicaban esos antiguos eh, sanadores, por ejemplo en la antigua Grecia, que se los llamaba los iatros, que de ahí viene la palabra, bueno, de ahí deriva iatrogenia y esas cuestiones, que iatros era mucho más que un médico que atendía síntomas. De hecho, ese tipo de medicina, la que solamente atendía un síntoma, era la medicina que era considerada para los esclavos. Entonces, en la antigua Grecia, cuando alguien realmente quería sanarse, iba a un diatros que además era un sacerdote, o sea, que además se ocupaba de su alma. Era algo mucho más amplio que solamente atender un síntoma. Porque un síntoma es solamente la expresión es como decir, en un auto, la lucecita en el tablero, que es como si yo le llevara al mecánico porque se prendió una luz en el tablero de carro y le digo, bueno, quítame la lucecita y te quita la lucecita, pero el problema va a seguir estando.
Bien. Como que no Entonces, nos gusta ver, no nos gusta sentir, nos asusta, no entendemos, y entonces decimos, quítamelo, ya no lo quiero ver, pero nunca me pregunto por qué se prendió el foquito. claro, y son síntomas, son esos, o sea, son efectos, no son las causas. A eso es lo que atendemos y eso es lo que hoy entendemos por medicina. Hoy por medicina atendemos a efectos y nunca a las causas, porque si queremos ir a las causas, ahí tenemos que adentrarnos en cuestiones más profundas del ser, que ya, porque cuando llega un síntoma es que ya se ha cristalizado en los tejidos, en los órganos, se ha cristalizado una adaptación, porque así lo voy a llamar yo, una adaptación, que se puede decir que hay un conflicto latente ahí, ¿no es cierto? Y en Al este decir que se ha conflicto, cristalizado, ¿es que ha pasado mucho tiempo o que fue muy intenso? ¿En qué sentido es cristalizado? porque nosotros, o sea, en este continuum que nosotros somos, porque nosotros somos, así lo entiendo yo por lo menos, digamos, puede cualquiera no coincidir conmigo, pero que somos cuerpo, alma y espíritu. Y en ese continuum hay una cuestión que va de lo sutil a lo denso, ¿sí? Y lo más denso es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo más denso. Y cuando ya la adaptación llega a ese plano es que se ha cristalizado en lo más denso. Porque partió ya de una idea equivocada. Parte todo de una idea primero. Cuando la idea está equivocada, luego se generan emociones que son emociones que, a ver, no siempre es que, no, equivocada me gustaría ponerlo entre comillas, porque muchas veces eh, quiere decir que no tenemos en un momento determinado, en un evento quizás muy fuerte o traumático, no estamos lo suficientemente conscientes como para no reaccionar de forma casi instintiva, vamos a decir. ¿Sí? O sea, no es que somos todo el tiempo, ni siquiera quizás un maestro pueda estar todo el día en un estado de elevación de conciencia en el cual no le afecten los eventos, o un evento traumático pueda no afectarlo, un evento que es inesperado. Ahora vamos a ver un poco más en detalle por qué estoy hablando de un evento específico. Pero cuando Entiendo que es ocurren, como una forma en la que también en la que también te estás dando cuenta. O sea, a veces te das cuenta mentalmente, pero a veces te das cuenta porque llega a tu cuerpo. Yo sé, es otra forma de comunicarte eso, claro, ¿no? Como agarrar, tomar conciencia. sí, y por otro lado, cuando tenemos estos síntomas, cuando, digamos, los más corrientes que conocemos como síntomas son la fiebre, el dolor, inflamaciones. En realidad, en el programa biológico ya es la fase de reparación de esa sintomatología, ¿sí? Entonces, ya el 90% de la gente cuando va al médico ya está atravesando en realidad la fase de reparación cuando siente dolor, cuando tiene fiebre, cuando tiene inflamación, porque esa es la fase ya de reparación. Es una fase donde los tejidos este, ya están siendo reparados por nuestros aliados que son los microorganismos. Acá es donde entra la biología y acá es donde la comprensión de este mundo mucho más amplio que involucra a estos pequeños seres que son los microbios, que que está todo al revés en nuestro mundo y los queremos combatir cuando en realidad son nuestros aliados, porque son los que hacen el trabajo de reparación de los tejidos, o de necrosis, por ejemplo, cuando hay proliferación celular y tienen que necrosar un tumor, por ejemplo. Entonces, en fin, bueno, eso ya sería un temita un poquito más avanzado, pero me voy adentrando de a poco. Pero lo que iba es que cuando tenemos estos síntomas, estamos ya en realidad cursando lo que es la fase de reparación y ahí nos asustamos, cuando en realidad deberíamos decir, bueno, ya estoy en fase de reparación, o sea, esto sí, va a tener su tiempo, quizás pueda haber un poco de incomodidad, de inconfort, etcétera, pero bueno, es parte también porque esta sanación, además de darse a nivel físico, o sea, a nivel orgánico, a nivel de los tejidos, también sucede a nivel psíquico, ¿sí?
Y también hay un aprendizaje y una lección a nivel psíquico. No sé si han pasado todos por esto y se han dado cuenta que cuando pasamos por un proceso, vamos a decir, de enfermedad, luego hay un aprendizaje también psíquico detrás. Sí, el tiempo que Eso te lo tomó podemos ver. recuperarte. Claro, o sea, te Uno, tomaste el tiempo de no hacer nada porque te sentías fatal, pero entonces introspectaste y algo pasó. totalmente. Y eso incluso uno muchas veces lo puede ver en niños que cuando cursan estos programas biológicos, vamos a decir, enfermedades, van a ver que luego de ese programa biológico ya no son los mismos los niños. Ya es como que maduraron algo. Así que, Creamos bueno, que en nuestro cuerpo, que siempre exactamente. tiene una, como algo evolutivo, ¿no? Como que no se equivoca, o sea, como que siempre va a ir mejorando la forma, no sé, como que creamos que ahí Sí, está. exactamente. O sea, lo que concretamente es lo que llamamos una enfermedad, no es más que una adaptación biológica. Es una adaptación biológica a una situación eh, normalmente que se pudo haber generado por una situación traumática, pero es la vivencia personal en realidad lo que genera la adaptación más que el evento en sí externo. Porque un evento para una persona, un evento X, puede ser algo anodino, puede no significar nada, y para otra persona puede ser algo muy significativo y muy fuerte. Entonces es la vivencia subjetiva, personal de ese evento. Obviamente que eventos muy fuertes, como puede ser la muerte de una persona muy cercana, para la mayor parte de la gente va a ser un hecho traumático muy fuerte, ¿no es cierto? Pero, pero esta vivencia personal, subjetiva, de las características que tiene que se llama, lo llamamos en nueva medicina choque biológico, que tiene las características de ser inesperado, de ser muy dramático y de ser vivido en soledad, genera una adaptación tanto a nivel psíquico como a nivel cerebral y a nivel orgánico. Y esta adaptación se va a traducir siempre, ya sea dependiendo del tejido, por una adaptación de tipo ulceración o eh, destrucción de tejido o de proliferación celular. Pero es una adaptación de la biología para, con el fin de buscar nuestra propia supervivencia. O sea, la biología es muy inteligente. O sea, va mucho, o sea, nosotros apenas que podemos entender algo de cómo, de lo increíble y perfecta que es la biología. Lo que pasa es que en los animales se ve mucho más claro y nosotros como seres tan volcados y tan disociados a veces de la biología y de la naturaleza, nos cuesta mucho entender estos procesos biológicos, pero tienen toda una razón de ser las adaptaciones biológicas. Eh, Y también nos sucede que, como por ahí vivimos de forma cada vez más neurótica, cada vez más disociados de la naturaleza, eh, nos demoramos mucho o no resolvemos los conflictos cuando, por ejemplo, en la naturaleza los animales resuelven muy rápido porque o son cazados o huyen o confrontan y resuelven rápido sus conflictos. Nosotros nos podemos quedar meses, incluso años con conflictos sin resolver. Y ahí están los problemas, digamos. A mí me sorprende cuando me tradujiste esto en el, si no me estoy sintiendo a gusto en un lugar, me voy. O sea, y eso como seres humanos, como parece lo más básico, parece que ni siquiera lo tendrías que decir, pero de pronto cuando lo mencionas, la mayoría de las personas sienten como si tuvieran ni siquiera saber que tenemos el permiso de irnos, como que Totalmente. nuestra mente nos posee y nos dice, está tu mamá, está tu abuela, es tu país, es, no sé, o sea, todas las cosas que te puedan como causar algún tipo de apego que te impiden hacer con lucidez, no sé, como el acto de supervivencia más, más natural para sobrevivir, ¿no? No sé si me Claro, di a entender. fíjate si un animal por su propia voluntad se va a quedar en un lugar en el que no quiere estar. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, no existe esa posibilidad. Más allá de obligarlo, ¿no? Y nosotros, bueno, por muchos condicionamientos que tenemos,
porque vivimos mucho en la psique, eh, bueno, muchas veces muy condicionado por condiciones también anormales de existencia, diría, o sea, antinaturales incluso, y llevamos adelante situaciones y acarreamos conflictos que no resolvemos y que vivimos de forma muy incoherente, ¿no? En las relaciones, en muchas cuestiones. Lo importante es que para resolver los conflictos biológicos, las respuestas tienen que ser en la vida real. Muchas veces no son, los conflictos no pueden elaborarse mentalmente y así resolverse. Muchas veces, y sobre todo cuando se trata de tejidos que tienen que ver con tejidos vitales, que involucran ya funciones que tienen que ver con la supervivencia, estas respuestas tienen que ser reales, reales y concretas en la vida real, ¿sí? Muchas veces sí es, bueno, tengo un conflicto severo, por ejemplo, no sé, con un jefe en un trabajo, y probablemente la resolución para que no me genere me siga creciendo un cáncer de estómago para resolver, quizás tenga que cambiar de trabajo, renunciar, y tengo que dar esa respuesta en la vida real, porque no lo voy a poder elaborar ahí. Y elaborar te refieres un poco como en dejarlo solo en el pensamiento, como decir, claro, Exacto, es que yo estoy acostumbrado a hacer esto porque mi papá, y entonces te quedas en el pensamiento, pero no estás sí, actuando en me quito del problema. exactamente, exactamente. O sea, es absolutamente eso. Significa que en el plano mental lo puedo elaborar, pero si no lo llevo a la vida real, es, la biología no lo entiende como una resolución efectiva. ¿Entiende? Te lo va a La seguir biología, mostrando. exactamente. No, la biología, para resolver, necesita realmente que esté resuelto el problema. No la puedo engañar a mi biología con mi cabeza. A veces creemos que es como, es que ya me di cuenta que esto es así. Ujú. Ajá, darte cuenta no cambia nada. No, ¿Qué estás haciendo diferente, no? sí, Y sí. quitarte más bien. Y es entrar en coherencia con nosotros mismos. Se trata de eso, de vivir en coherencia. Cada vez que somos incoherentes, chocamos y nos generamos conflictos. Y esos conflictos van a generar adaptaciones biológicas. Y la biología ahí nos da una oportunidad, nos dice, bueno, por acá no es. A ver, cambia de rumbo. ¿Les podrías dar un ejemplo? Claro, bueno, el que mencionaba recién, por ejemplo, supongamos, eh, sí, una situación de una persona que la echan del trabajo, ¿no? Y ahí vamos a ver lo que es la percepción subjetiva de ese evento. El evento es el mismo, pero para una persona, por ejemplo, para Doña Rencor, lo va a vivir con un enojo porque quizás era amiga del jefe y se siente traicionada y lo vive con rencor. Y bueno, quizás ahí puede generar un tumor en el páncreas, ¿no? Si hablamos de rencor, de esa sensación. Otra persona, por ejemplo, que siente que se va a morir de hambre porque le echaron del trabajo, porque tiene la sensación de que no va a poder conseguir otro trabajo, porque la situación económica es muy difícil. Bueno, ahí vamos a hablar de una adaptación en el hígado. Vamos a tener una lesión en el hígado, por ejemplo. Otra persona que ah, también lo siente como que fue una traición y lo sintió como, bueno, en español de España sería como una guarrada, como una, ¿cómo sería aquí? Cochinada, como Una una... cochinada exactamente. Bueno, ahí va a tener una lesión en el intestino grueso, en el colon, concretamente, o sea que puede llegar a ser un tumor de tipo compacto, de tipo plano, pero va a ser un tumor en el colon. Y en fin, dependiendo de la sensación interna de ese evento concreto, de cómo lo vive en el momento, porque es en el momento, en ese instante, en el instante que le están dando la noticia, no es después a los 2 días, es en el instante que percibe internamente su cuerpo con eso que le está pasando allá afuera, con esa, digamos, bueno, en este caso noticia traumática que le están echando de su trabajo,
lo que siente en ese momento, esas sensaciones internas, va a ser lo que cristalice y produzca la adaptación en el órgano. Ahora, para otra persona que más ligera, que dice, bueno, no, se lo toma de una manera como una oportunidad, porque igual y este trabajo ni me gustaba, bueno, esa persona no va a generar ninguna adaptación orgánica. Hasta se cura de otra cosa. Tal vez, totalmente. Este, así que cada tejido y cada órgano en sí está asociado a una capa terminal, una capa embrionaria en el cerebro, que, que, que se divide en cuatro, que tenemos el endodermo, el mesodermo viejo, el mesodermo nuevo y el ectodermo, que son distintos niveles y está asociado a distintos tipos de conflictos, distintas temáticas, cada uno de estos tejidos y de los órganos. Y lo que descubre Hammer, que ahora me gustaría hablar un poco de Hammer y de qué es lo que descubre Hammer hace ya 40 años, un poco más de 40 años, él descubre todas las conexiones en el cerebro con cada uno de los tejidos, o sea, lo que él llama los relés, que son como los controladores en el cerebro para cada uno de los tejidos que conforman los órganos, que eso es totalmente revolucionario. O sea, las capas germinales, eso ya es algo conocido por la embriología, pero lo que él descubre de lo que se llama los relés en cada, por ejemplo, en el tronco cerebral para todos los tejidos de supervivencia, lo que se llaman los tejidos vitales, él descubre cada uno de estos puntos en el cerebro que van a controlar a estos tejidos en nuestros órganos. Como si Y se esto, hubiera topado con el control, como el... exactamente, como si uno abre la computadora, ¿no? Una computadora y ve todos los circuitos. Bueno, y dice, ah, este circuito maneja esto, este otro maneja esto. Y él descubre todo eso y lo verifica todo eso. Porque él se topa, bueno, voy a contar un poquitito de la historia de Hammer y cómo es que él llega a descubrir todo esto. Él, a partir de un evento muy traumático que fue la muerte de su hijo en el año 78, que es baleado accidentalmente y luego muere después de muchos meses de estar en coma, él ahí ya era un médico, una eminencia con muchas especialidades médicas, o sea, un tipo muy reconocido, con patentes, incluso inventos en el área de medicina, o sea, como decimos en Argentina, un bocho, alguien, un cráneo, ¿no? Alguien, y él a partir de esa muerte tan traumática de su hijo, porque además quien lo mata y se produce lleva adelante un proceso judicial, porque era una persona muy poderosa quien mata al hijo, que era el heredero al trono de Italia, Berto, Vittorio Emanuele de Saboya, de la casa Saboya, y, y bueno, y él, luego de la muerte del hijo, inmediatamente después, desarrolla un cáncer en el testículo y su esposa, que era oncóloga, un cáncer en la mama izquierda. Entonces, él ahí en ese momento dice, esto no puede ser casual, ¿no? Muere, muere nuestro hijo y los dos al mismo tiempo, mi esposa, o sea, dice mi esposa y yo, desarrollamos los dos en órganos que tienen muchísimo que ver con la filiación, tumores, de la nada. Dice, esto no puede ser casual. Y entonces él, como era director de un hospital universitario, empieza a buscar en todas las historias clínicas de los pacientes oncológicos, sobre todo ahí se topa primeramente con las TAC de la cabeza y ve manchas que hasta ese momento todos los radiólogos las llamaban artefactos como errores. Dice, no, estos no son errores, estas manchas están realmente ahí en la cabeza. Y es ahí cuando él descubre estos puntos, que se los llama luego focos de Hammer, que son estos relés, estos controladores de los tejidos. Y luego él lo verifica y incluso lo verifica con los fabricantes de los tomógrafos, que era la empresa Siemens. Y inmediatamente después de eso, bueno, él comienza a eh, entrevistar a todos los pacientes oncológicos quienes había detectado todo esto. Y su segundo descubrimiento son las temáticas que él descubre a partir de las entrevistas, por ejemplo, que había cuando, no sé, las mismas personas que tenían, supongamos, cáncer de hígado,
su temática del conflicto era la misma para todas las personas que tenían un tumor en el hígado, ¿no? En este caso es un conflicto de carencia, un conflicto de o sea, que se puede como resumir en me voy a morir de hambre, ¿no? En el hígado, para lo que es la proliferación de hepatocitos. Entonces, y a partir de estas dos descubrimientos, que son el foco de Hammer en el cerebro y la temática para ese tejido, eh, ahí él descubre lo que él llamó la primera ley biológica, que es la ley de hierro del cáncer. Él descubre ahí que a partir de un choque traumático, un choque biológico traumático, que tiene una percepción que es vivida como traumática, como inesperada, vivida en soledad, se produce esta adaptación biológica en un tejido particular, de por cómo es percibido ese evento traumático. ¿Sí? Y bueno, ahí nos metimos en la primera ley y él luego descubre otras 4 leyes biológicas más que las verifica 100% en todos los casos. Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué es una ley? Porque esto es bien importante, como que no nos Bueno, damos cuenta que Hammer tiene leyes y las leyes claro, son, ¿qué? son leyes biológicas y bueno, él, digamos, le pone el rango de ley similar al rango de ley de las leyes que tenemos, por ejemplo, en física, ¿sí? Le otorga ese rango de ley en cuanto casi como un, sí, una ciencia exacta, ¿no? Que en todos los casos siempre, de cualquier manera, se va a producir de la misma forma esa situación o esa adaptación. Entonces, él, las 5 leyes que descubre, porque se dan en absolutamente 100% de los casos, la primera es esta que mencioné recién, que es la ley de hierro del cáncer, que es a partir, que fundamentalmente lo que indica es que a partir de un choque biológico se va a producir en 3 niveles, que es el nivel psíquico, en el nivel cerebral y en el nivel orgánico, una adaptación simultánea, de forma simultánea. Tenemos una adaptación en el órgano, una adaptación en el cerebro, porque ahí va a estar el foco de Hammer, que se puede ver en una tomografía sin contraste perfectamente, y a nivel psíquico también vamos a tener una adaptación. Luego, la segunda ley que él descubre es la ley bifásica de todos los programas biológicos, que es que ahí él encuentra, él descubre como que para todos los programas biológicos que llamamos enfermedades siempre hay 2 fases. Tenemos una fase que se llama fase activa, que es una fase fría, donde no tenemos prácticamente síntomas, pero que es una fase de estrés, que se llama simpaticotónica, y nos coloca en una situación de mucho estrés y de mucha, digamos que nos da toda una energía, un adicional de energía psíquica para resolver el conflicto. Por eso es tan estresante. Y por eso en esa fase normalmente es cuando perdemos el apetito, perdemos el sueño, estamos como obsesionados con el conflicto porque digamos, lo que está buscando ahí la biología es que resolvamos el conflicto. Bueno, una vez que el conflicto se resuelve, pasamos a la fase de reparación, que es la que hablaba antes, y que es la fase sintomática. Es ahí cuando el cuerpo necesita descansar, necesita el reposo. Entonces ahí nuestra biología, cuando tenemos la fiebre, el dolor, nos está diciendo, guarda reposo, necesitas descansar, necesitas reparar tus tejidos. ¿Sí? Entonces, esa fase, que es la fase donde vamos normalmente al médico, es la fase de reposo, ni más ni menos. Aparte, si no te das ese tiempo, Claro, ¿cómo va a reconstruirse un tejido o cómo va bueno, a quitarse ahí es un donde tejido? volvemos a cómo vamos tan a contramano, ¿no? De la naturaleza. Un animal en esa fase, listo, va y se queda tranquilo, no, puede estar días en reposo, pero no, nosotros tenemos que nuestras actividades que no podemos posponer, entonces nos tomamos, yo qué sé, el ibuprofeno, lo que sea, porque tenemos que ir y la chamba, Para no pero bueno, sentir estamos nada. haciendo a contramano de lo que nos está diciendo nuestra biología, que nos dice guarda reposo. Y bueno, de esa manera vamos a alargar la fase de reparación. Si no es que le empeoramos a veces, pero
En fin, tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y atender a nuestro cuerpo y aprender a poner las prioridades en orden también. Yo sé que es muy difícil, me va a decir, pero es muy fácil decirlo, pero si yo no voy a mi trabajo y tal, y entonces, sí, por eso ya desde el vamos estamos mal ordenados, ¿no? Sí, me queda claro, son ciclos, o sea, tenemos que permitir que se cumpla el ciclo de reparación, tenemos que permitir que o sea, como si entendemos que todo toma un tiempo, pues hasta vamos a organizar mejor nuestro tiempo, pero porque no nos enfermaríamos tanto, no habría tantas cosas que fueran contratiempo, ¿no? Como, Claro. Bueno, y siguiendo un poco con las leyes biológicas que estoy ahí, estoy un poco exponiendo de forma muy sucinta, después la tercera ley biológica que descubre Hammer es la que él llama la ley, la ontogenética de todos los programas de todos los programas biológicos con pleno sentido, que bueno, lo que ahí él descubre es cómo esta relación entre las capas germinales y los tejidos, y cómo para algunos tejidos, por ejemplo, en la fase activa se da una proliferación celular, que van a ser estos, por ejemplo, tumores que pueden ser adenocarcinomas, carcinomas, que son tumores que pueden ser planos, compactos, que hay una proliferación celular y que luego cuando pasan a la fase de reparación se necrosan. Quiere decir que ahí tenemos la infección, tenemos los agentes microbianos que van a descomponer ese tumor en la fase de reparación. Pero para otro tipo de tejido hay una destrucción de tejido, hay una necrosis o ulceración. Entonces ahí en algunos tejidos, por ejemplo, en la fase activa vamos a tener ulceraciones. O, por ejemplo, no sé, si son los huesos, tendremos una osteólisis o una osteoporosis. Si es en la curvatura menor del estómago, vamos a tener una úlcera en el estómago. Y esa es en la fase activa. Y en la fase de reparación tenemos a que nuestros aliados microbios van a reconstruir el tejido, para eso están. Y es el cerebro quien les ordena que actúen. No están ahí porque sí o porque son nuestros sentidos. Bien. Y luego, la cuarta ley biológica, que es la ley ontogenética de todos los microbios, que, bueno, él ahí ve la relación entre los distintos tipos de tejidos y los distintos tipos de microbios que accionan en la fase de reparación según el tipo de tejido. Esa es la cuarta ley. Y la quinta ley biológica es la que él llama la quinta esencia, que es el sentido biológico de cada programa, vamos a decir, entre comillas, enfermedad. Ese es el sentido biológico que tiene esa enfermedad. ¿Sí? Así que bueno, esas son las 5 leyes que descubre el doctor Hammer, que luego, bueno, uno cuando se adentra a estudiar, ahí digamos, entiende muchísimo más en profundidad el por qué suceden estas adaptaciones que llamamos enfermedades. Y muchas veces lo que llamamos de enfermedad en realidad no es más que la fase de reparación del conflicto que ya se resolvió. ¿qué pasa si no se resuelve? Bueno, a ver, no siempre se resuelven los conflictos. Y una persona puede estar en fase activa sin resolver y o bien esta ulceración va a seguir acrecentándose o la proliferación celular va a seguir creciendo. Entonces ahí tendremos un tumor que crece y no va a frenar su crecimiento hasta que se resuelva. ¿Sí? eh, Se Por puede eso está complicar bueno, mucho a veces, ¿no? A sí. ver, a veces, sobre todo en tejidos u órganos vitales, a veces una proliferación tumoral puede ser tan grande que puede obstruir una función biológica. Y entonces ahí puede uno tener que recurrir a una cirugía para tener que extirpar un tumor porque está obstruyendo una función vital. O sea, acá uno complementa con también, obviamente, muchas cosas tecnológicas de la medicina actual y no es que uno, digamos, pero lo que va es a la causa acá, no solamente al síntoma. Entonces uno atiende a la causa verdadera de lo que generó esta adaptación biológica.
me queda claro que cuando quitamos el foquito, no podemos Ujú. llegar a esa raíz. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, de lo que se trata aquí es de entender, porque la nueva medicina en realidad es una ciencia biológica de base empírica. No es una terapia en sí, ¿sí? Pero nos da la comprensión del proceso y de las cuales son las causas. Entonces, a partir de ahí yo puedo aplicar distintas terapias, Nosotros ¿sí? decimos mucho como De tomar el control. acompañamiento. Ajá, tomar el Claro, control de tu salud. O sea, tienes la exactamente. información y entonces, ¿qué vas a hacer de lo mucho que existe? Y entender por qué me pasa lo que me pasa. Exacto. O por qué le pasa a mi ser querido, a que quiero ayudar lo que le está pasando. Y puedo ayudarlo. Puedo ofrecerle otra mirada, puedo ofrecerle este, otra forma de entender un conflicto que está transitando. Sí, y creo que todos los que estamos aquí que usamos doTERRA, por ejemplo, algo que podemos transmitir es como decir, está pasando tu cuerpo, o sea, si te pide tu cuerpo descansar, descansa, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer que ese descanso sea de la forma más placentera y sobre Sí, todo quitándole el miedo? Porque yo ahora entendiendo por claro. qué me pasa lo que me pasa, pues más bien digo, voy a invertir este tiempo en que se repare lo que pasó, porque aparte ya pasó. Y te voy a decir otra cosa muy importante, que está perfecto lo que decís, Carol. El miedo, el miedo es, te diría, el mayor mal que puede tener una persona, más que cualquier patología, porque el miedo es un disparador de nuevos conflictos. Y por ejemplo, cuando hablamos incluso de metástasis, la metástasis normalmente se genera por el miedo y por ignorancia, o sea, porque es un segundo conflicto la metástasis. No es que hay un contagio de una célula neoplásica tumoral de un tejido a otro, eso es un disparate que ahora no me voy a adentrar en explicar eso, pero es un absurdo biológico. Eh, No es una ley. pero no, totalmente. O sea, eso, de hecho, es una hipótesis, la hipótesis de metástasis que viene del siglo XIX, de un científico que se llamaba Rudolf Virchow, y que nunca se probó. O sea, es algo que quedó en la hipótesis y no tiene constatación empírica. Cuando uno comprende conflictos biológicos en la nueva medicina, se da cuenta de que en realidad a lo que se llama metástasis es un segundo conflicto que muchas veces, en la mayor parte, en muchísimos casos, viene por el diagnóstico o la prognosis médica, o el pronóstico médico. Que cuando te dicen, sí, señor, señora, le quedan 6 meses de vida. Y ahí uno genera un segundo conflicto que por eso, no casualmente, una de las metástasis, segunda metástasis más comunes, es la metástasis del tumor de cáncer de pulmón, que justamente tiene que ver con el miedo pánico a la muerte. Es cuando la persona recibe el diagnóstico de cáncer, porque tenemos con el tema del cáncer, es como un gran tabú, un miedo terrible, ¿no? En nuestra sociedad. El tema, la palabra cáncer causa espanto, pánico, terror. Significa para todos la misma cosa, ¿no? Así como, Exactamente. Y cuando uno lo entiende, y cuando uno entiende el proceso, dime tú, Carol, ¿no? O sea, es como que se le va todo esa cosa de pura, ¿no? Y dice, bueno, sí, es una adaptación biológica, y entendés por qué ocurre. Y se va todo el miedo, y uno se saca una mochila enorme de miedo encima, ¿no? aparte te das cuenta que, bueno, por lo mismo, o sea, a mí me llama mucho la atención que cuando estás como creyendo en una cosa y de repente te dan un diagnóstico así, dices, bueno, yo creía en esta cosa, pero como esto es tal, entonces voy a hacer medicina alópata. Y dices, ¿cómo no? Justo no. O sea, justo lo Ah, contrario. O sea, como vámonos como a la raíz, vamos a permitir que, no sí, sé, es un tema delicado, pero creo que esta de la metástasis me parece, o sea, lo que yo lo entiendo es, tú ya tenías algo, fuiste a que te dijeran qué tenías y de pronto te es dicen, que, tienes a ver, algo más grave y vuelves a tener un claro, bloqueo en tu cuerpo por bueno, esa noticia. esto es lo que se llama una causa iatrogénica.
en medicina. Iatrogénica quiere decir que es una causa como de mala praxis médica, ¿sí? Porque muchas veces, y esto quizás por, yo digamos, no me interesa ir en contra de los médicos, ni mucho menos, pero tienen una formación muy acotada en cuanto a por qué se producen estos. De hecho, acerca del cáncer, no tienen ni idea por qué se produce, pero ni idea, ni idea. O sea, si uno va, por ejemplo, los invito a ir a ver estudios o papers que se publican en un montón de revistas científicas, y cuando hablan de los factores de riesgo, te da risa, porque por un lado te dicen, sí, esto podría ser un factor de riesgo, y en el párrafo siguiente te dice, pero igual esto no prueba porque muchas personas sin este factor de riesgo lo desarrollan, entonces, y se termina contradiciendo, porque no realmente no están dando en la tecla, no dan en el clavo. No se trata de factores de riesgo, porque no pasa por nada externo, pasa por algo interno el proceso. Tanto que ni Entonces, siquiera a veces te preguntan qué comes, cómo duermes, qué sientes, ¿no? O sea, no sí, están sí, tomando en cuenta todo. exactamente. Y entonces, o sea, muchas veces el médico mismo está desorientado, y como no entiende el proceso, transmite miedo, porque no entiende el proceso. Entonces, ¿qué va a transmitirle al paciente si él mismo no entiende qué está pasando? O sea, y además, digamos, lo único que tiene a mano es prescribirle una serie de protocolos que la verdad que aquí sí yo disiento muchísimo, en muchas otras cuestiones que puede aplicar la medicina moderna no, pero en esto sí, ¿no? Porque mismo Hammer también lo ha denunciado muchísimo, todo el tema de lo que es platinio, los radios, es veneno, es radiación, o sea, que vamos, digamos, o sea, es como querer matar mosquitos con una bazuca. Hay un trabajo muy importante, por ejemplo, que esto lo menciono bastante para simplificar. Hay un psicooncólogo que fue discípulo del doctor Hammer, que se llamaba Marc Fayet, que él trabajaba en una clínica oncológica cerca de París, en la ciudad de Lille, y él escribe un libro y realiza un estudio que dura 8 años, con unos casi 600 pacientes oncológicos, y en este estudio que él hace, eh, divide en dos grupos a sus pacientes. Tenía un primer grupo más mayoritario, el grupo A, que seguían todas las prescripciones y los protocolos oncológicos indicados, que eran quimioterapia, radioterapia normalmente, y tenían un poco de acompañamiento psicológico con él, muy pocas horas, en promedio 6 horas, imagínense, en 8 años 6 horas es nada. Eh, y, y luego tenía un grupo B que no seguía los lineamientos y los protocolos convencionales, oficiales, y tenían mucho más acompañamiento psicológico, alrededor de unas 40 horas en promedio. Eh, y seguían tratamientos alternativos o ningún tratamiento. Este grupo B tenía unas 200, estaba conformado por unos 280 pacientes. Eh, Bien, al cabo de estos 8 años, del grupo A, que eran los pacientes que seguían los protocolos a rajatabla, sobrevive un 13% de del 100% de ese grupo A. Y del grupo B, que no siguió los protocolos de quimio, radio, sino que se volcó mucho más hacia el acompañamiento psicológico y otro tipo de tratamientos, sobrevivió el 85%. O sea, es completamente al revés. Está Sí, es publicado este absurdo. estudio. O sea, Son eh, números, o sea, como que ahí está, es una cifra. es una bofetada terrible, una bofetada terrible. Eh, Digo, no me crean nada a mí, vayan a buscar la información. Marc Payet y su estudio. eh, pero, a ver, tenemos las cosas muy dadas vueltas, en cuanto a qué es la enfermedad, qué es la salud.
Eh, ¿Qué entendemos por tratar a un proceso biológico? En este caso lo llamamos, bueno, la enfermedad también la tenemos como concebida como un desorden, cuando en realidad es algo completamente coherente como adaptación biológica. Luego también tenemos la concepción de enfermedad como si fuera un castigo, ¿no? O un infortunio, o incluso, sí, un castigo divino, porque, yo qué sé, lo Yo creo tenemos que muy nos mal hemos asociado, vuelto, una disfunción, eh, tiene todas estas características como de error, de algo que está mal, cuando en realidad no está nada mal, es lo que es porque nuestra biología se está adaptando a la percepción de subjetiva, dolorosa, muchas veces, de un evento traumático, cuando se trata de una adaptación fuerte, ¿no? Luego hay grados, obviamente, una cosa es una gripe y otra cosa es un tumor, son distintos grados, pero los procesos son los mismos, no son cosas distintas, son grados distintos. yo creo que nos hemos vuelto muy responsables porque en el momento en el que vamos con otra persona, no digo que esté mal, yo pido muchísimas opiniones y voy en búsqueda de la información, pero cuando vamos con una sola fuente a decir, pues es que eso me dijeron, es que pongo toda mi responsabilidad en la otra persona y ya no soy responsable, ¿no? El doctor me dijo, yo no hago nada. Yo de Bueno, todas claro. maneras voy al doctor, pero también me pongo a pensar y también empiezo a ver si modifico esto, si cambio esto, o sea, me vuelvo responsable de mi propia búsqueda de adquirir el conocimiento de lo que me pasa. Sí, bueno, de esto hablaba muchísimo Hammer también. Esto de dejar esta cosa del paciente como algo totalmente pasivo, inerte, que hay que darle la prescripción milagrosa para que se cure y que no tiene ninguna eh, parte en el proceso, ¿no? Propia, ¿no? Él dice, no, acá hay que generar, primero, hay que formar a la persona que está transitando, tiene que entender por qué le sucede lo que sucede, tiene que aprender cómo funciona su biología, lo tiene que entender, tiene que saber por qué generó esa adaptación biológica. Y acá tenemos que ser, dice, la mejor relación no es como de socios, de socios. Acá somos socios, dice. Estamos trabajando en equipo. Trabajamos en equipo, totalmente. Necesitamos lo mejor de cada uno. Eh, Así que bueno, yo creo que eso es un poco quizás chocante para muchos, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, porque pueden ser ideas o cosas muy disruptivas, muy a contramano, ¿no? De- de lo que uno normalmente ha escuchado hasta aquí, si es que va por lo más convencional y puede sonar un poco chocante. Yo los invito que sea eh, sopesar lo que estoy diciendo. Yo creo que la mejor actitud para aprender algo o incluso para valorar algo, ni siquiera para tomarlo, pueden rechazar lo que yo estoy diciendo, pero es ni ser totalmente, como se dice, como crédulos que acepten todo lo que les estoy diciendo, ni ser absolutamente escépticos, como que no entre nada. ¿Eh? El justo medio es, es donde uno es crítico, pero al mismo tiempo escucha lo que se dice. Entonces, ese punto medio entre crédulo y escéptico es el mejor punto como para razonar y para poder sopesar las cosas. Luego uno va y verifica, a uno, lo que se le checa o no le checa también. Ahí dice, no, esto la verdad que para mí es una locura. Decir que las enfermedades son adaptaciones es una locura. O que, bueno, que ciertas cuestiones o protocolos médicos que ejerce la industria médica y farmacéutica, yo digo que pueden ser más perjudiciales que benéficos también. Bueno, Creo que un poco lo que yo haría sería como decir, a ver, todos los que estamos aquí, hemos visto el video de doTERRA que dice que nunca se había gastado tanto en la salud y nunca habíamos estado tan enfermos. Y si exactamente. estamos aquí es porque estamos buscando una alternativa más natural, regresando a lo básico, en donde sabemos
de dónde vienen los aceites esenciales, lo mismo, desde lo más esencial, estamos buscando en nuestro cuerpo la salud al tener este entendimiento biológico de cómo funciona. Ábranse esta posibilidad porque yo lo único diferente que tengo de antes de escuchar a Andrés y después es conocimiento. No es que ahora sea una seguidora de Andrés, es que él me enseñó que hay un proceso que yo antes no tenía el conocimiento que tenía y que ahora lo tomo en cuenta, lo siento y no solo eso, compruebo que estoy más sana, que estoy más tranquila, que estoy tomando mejores elecciones, que ya no me asusto, que ya no me asusto con mis hijos, que a mis papás les recuerdo, ¿no? Como de no se asusten, a mis amigas y, no, y sin dudan, lo único que yo diría es, vean si estamos sanos. ¿Quiénes hemos durado más tiempo sanos y que, o si nos enfermamos o tenemos esta adaptación biológica, pues duramos menos tiempo, pero no fue un drama, se llegó al equilibrio otra vez? Diste en el clavo ahí, porque hablaste del miedo. O sea, lo que nos venden en esta sociedad es miedo, miedo, miedo a las 24 horas. Uno abre ve la televisión y hablar y están todo el tiempo hablando de enfermedades y de cómo nos van a contagiar y de cómo nos vamos a... O sea, es una locura vivir en esa psicosis de miedo constante. Es terrible, ¿no? Y aparte que todo el tiempo están apuntando a la falla, ¿no? Como si fuéramos seres incompletos o fallados o tan débiles, ¿no? Tan débiles, ¿O tan eh, desafortunados? claro, y nos sacan confianza en nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo, por ejemplo, desde que incorporé, por ejemplo, este conocimiento hace años, la verdad es que me ha me ha otorgado una confianza en entender los procesos muy grande y yo ya no voy por la vida pensando que me voy a contagiar de acá y allá, o sea, no existe para mí eso. Ese miedo no lo tengo más. Eh, y es muchas veces, bueno, todos conocen el efecto placebo, ¿no? No sé si todos han escuchado hablar también del efecto nocebo. Yo no. ¿No? Es lo contrario del placebo. O sea, el placebo es algo que sucede mucho y se estudia mucho en medicina y eso, bueno, es algo aceptado totalmente, que por ejemplo lo hacen con experiencias así de doble ciego, donde a un paciente le dan el fármaco con la sustancia activa y a otro paciente le dan, o sea, alguna pildorita, pero que en realidad no es nada. Y muchas veces esa gente se sana, ¿no? Porque muchas veces también esa confianza que le ponemos a la cosa es O la ya que estoy termina tratando mi resolviendo el problema. conflicto, ¿no? La que Exacto. termina resolviendo. Pero bueno, ese es el efecto placebo. Y lo contrario es el efecto nocebo, que es lo que nos enferma. Porque es la mente con este miedo, con el miedo, la que nos programa, porque enseguida, ante tal evento, con nuestro miedo latente y ya eh, eh, vamos a decir, disposición previa a pensar que nos vamos a enfermar, que cualquier evento nos va a generar el choque biológico que nos va a hacer enfermar. Un evento mínimo, porque una persona me tosió a 1 metro de distancia, ¿me entendés? Ya me generó un choque biológico eso. Ay, estamos muy loquitos. Piensa, hay que pensarlo porque aparte a veces buscamos ese estado, esa información Muy en la... neuróticos. Ajá, está muy chistoso. Bueno, estamos muy locos, pero qué padre que podemos entender y qué padre que pueda haber una evolución y que pueda haber otros tiempos, que podamos decir probablemente que nuestros hijos ya van a haber tenido unos papás que piensan diferente y ahí ya hay evolución porque el entorno familiar también es el que te va de alguna manera condicionando a sentir o no sentir grande o pequeña una cosa, ¿no? Con miedo o sin miedo. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Estás viendo las preguntas? sí, justo ahí quería ver ahí como por dónde iba el chat. Mira, la primera que yo recuerdo es la que pregunta, ¿cuánto tiempo pasa de un choque biológico a que tengas el síntoma? Bueno, a ver, eh, del choque biológico vamos directamente a lo que es la fase activa del programa biológico, ¿sí?
Y la fase activa normalmente es una fase que se llama fase fría, que no tiene síntomas marcados, aunque podría haberlo en algunos casos, dependiendo del tejido. Pero normalmente no se sienten síntomas, sino que es una fase de simpaticotonía. Simpaticotonía quiere decir que lo que es el sistema nervioso ortosimpático o simpático está en speed. Estamos en alto estrés, ¿sí? Eh, tenemos por un lado el sistema simpático, ortosimpático, y por otro lado el sistema parasimpático o vagotónico, que es el que rige todas las funciones vegetativas y el reposo, etc. Bien, en la fase activa, inmediatamente a partir del choque biológico, si es percibido, o sea, si tiene estas características, si es vivido para nosotros de manera traumática, inesperadamente, o sea, que nos agarra a contrapié y que lo vivimos en soledad, inmediatamente pasamos a una fase activa, ¿sí? Ahora, los síntomas concretamente los vamos a experimentar en la fase de reparación, una vez que se resuelve el conflicto. Entonces, a partir de lo que se llama la conflictólisis, es que van a sobrevenir estos síntomas, que muchas veces, bueno, pueden ser estos síntomas como la fiebre, eh, inflamación, dolor, etcétera. O sea, el tiempo que toma es el tiempo que tú tardas en Es resolver el el tiempo en que conflicto. tarda en resolverse el conflicto. Ahora bien, la resolución del conflicto no siempre es consciente, esto es importante decirlo. Muchas veces pasa a nivel inconsciente, ni nos dimos cuenta. A veces ni nos dimos cuenta exactamente cuál fue el conflicto que nos disparó el choque biológico, que de repente pudo haber sido una situación diaria, no sé, que me peleé en el tránsito o sucedió algo en el tránsito y yo qué sé, y luego la misma resolución puede venir de manera inconsciente cuando, listo, o sea, después de una situación de mucho estrés al manejar porque casi choco y qué sé yo, encontré un lugar seguro, aparqué, me relajé, bueno, y mañana capaz que, o sea, ahí se resolvió el conflicto y a la noche ya empiezo a sentir algo y al otro día tengo una angina, por ejemplo, ¿no? Pero Sí. bueno, eso depende de cuánto tiempo sucede entre lo que es el choque biológico y la conflictólisis, que es la resolución del conflicto. Y enlazando la siguiente pregunta, nos preguntan como cuánto tiempo de reposo requiere el cuerpo como para salir. ¿Cuánto es Bueno, lo pero normal? eso depende también de cuánto tiempo se transcurrió en la fase activa del conflicto. Hay una relación entre lo que se llama la masa conflictual, que la masa conflictual se da a partir de la intensidad del conflicto, de lo que fue el choque biológico, con la duración de la fase activa. Entonces, dependiendo de esa masa conflictual, es cuánto tiempo va a durar luego la fase de reparación o la post-conflictólisis. Andrés, dime una cosa. Ya son las 17. No quiero quitarle más tiempo a la gente. Quiero primero tranquilizar a la gente porque si ustedes como yo tienen millones de preguntas, piensan que dijo muchas palabras difíciles que no Sí, entienden, pero que están muy intrigados en saber qué significa. Andrés tiene dos cursos próximamente. Uno el 21, creo que es 21, ¿verdad? sí, Domingo. el 21 en Ciudad de México. En Ciudad de México va a haber un curso donde nos puede explicar más a profundidad. Por supuesto que esto es una entrevista de 1 hora, pero el curso es como de 4 horas. Entonces, si quieren de manera presencial, va a haber tiempo de poder entender esto a más profundidad. Y para los que son foráneos, que sabemos que pueden estar en otros países o más lejos en la ciudad o en otros estados, va a haber 2 fines de semana, me parece que el 3 y el 11 de febrero. El 3 y el 10 de febrero un webinar en línea. En línea. Entonces, También. si quieren saber más, no se preocupen, no traten de entender todo. Y solo yo con esto quiero como vean que hay otra forma, no otra forma, pues sí, de pensar, entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo y que podemos adentrarnos cuanto queramos, porque no solo tiene un curso uno, sino un dos, un tres, y podemos infinitamente estudiar esto, pero que hay oportunidad de estudiarlo a más a profundidad a quien quiera.
como que si con eso se sienten en paz como yo, que no me quería quedar solo con una información, cuenten con que va a haber eso, escríbanos, podemos quizá compartir la información aquí, Andrés, puedo subir los flyers que me mandaste por Sí, WhatsApp. totalmente. Totalmente. Y yo los invito, mira, sobre todo lo que es el curso de nivel inicial que nos da ese pantallazo general, ya nos cambia completamente la concepción y el enfoque, la mirada que tenemos sobre lo que es la salud y lo que es la enfermedad, y nos saca muchísimos miedos de encima y nos permite entender los procesos biológicos que llamamos enfermedades, pero de una manera mucho más coherente. Luego está la gente que le interesa más y quiere profundizar más y luego vienen otros niveles. Pero lo que es la parte básica, yo la recomiendo a todo el mundo porque realmente nos, nos da, bueno, esta palabra también tan en boga hoy que es el empoderamiento con nuestra propia salud, con nuestra propia biología, muy fuerte. Yo creo que cualquier persona que haya transitado por ese curso inicial cambia completamente su visión de la biología, de la salud y le da muchísima más independencia. Aparte, creo que aquí está la gente correcta en búsqueda de eso mismo. O sea, somos muchos que estamos buscando como esto, así que estoy segura que se identifican. Mira, ya encontré una, solo que no sé cómo bajarla. Denme unos minutos, pero platícanos algo más en lo que yo busco cómo bajar la Ok, otra ok. imagen. Bueno, sí, entonces, repasando para los que quieran, el 21 de ahora de este mes voy a estar en Ciudad de México brindando un curso que dura 6 horas, que ahí vemos todo lo que es las 5 leyes biológicas, el Dr. Hammer, y después en febrero, el 3 y 10 de febrero, van a ser 2 webinars conectados con también la exposición y la comprensión de las 5 leyes biológicas. Así que tienen esas 2 instancias para los que quieran de anotarse. Ah, ahí está. Así que ahí tenemos los flyers. Ahí está la que va a ser el 21 de enero en Pabellón Natsa. Hay cupo limitado, todavía hay cupo, pero hay cupo, ya hay como algunos, como 8, yo creo que están ocupados y son 15 para estar todos cómodos. Y la otra es esta, que es el 3 y el 10 de febrero por webinar. Me parece, me preguntan una cosa, si no pueden estar todo el tiempo en el webinar o no pueden estar en vivo, ¿habrá otro o pueden ver la Sí, no, grabación? no, igual va a quedar grabado, va a quedar grabado. Si yo Ah, no y me los meto en vivo, invito, ajá. también los invito, porque esto también va a estar publicado en el sitio web, que es nuevamedicina.online. Así como suena, nuevamedicina.online, no es .com, porque, para que no confundan, nuevamedicina.online. Ahí van a tener publicados también estos cursos y también hay un blog ahí con artículos muy interesantes sobre todo esto que estamos platicando hoy, si les interesa, en el blog. También hay una sección de consulta también. Yo brindo consulta en equipo con el doctor Luis Marcelo Martínez, que es genetista, y bueno, entre los dos atendemos de forma mucho más integral y holística muchas problemáticas. Y justo una amiga me decía, oye, ¿y se va a poder en el curso encontrar el tratamiento? Y le digo, no, justo el curso es que aprendas a pensar de una forma distinta para poder entonces tomar el control de tu salud y llegar a soluciones distintas, ¿no? Exactamente. Luego las terapias que uno quiera aplicar van a ser las que sean más acorde y más afines con uno. Pero lo principal es entender el proceso y por qué uno transita lo que transita y por qué el cuerpo está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? Yendo al tema, yendo a las esencias, está increíble porque también o sea, lo que es una esencia es algo puro, natural, que permite acompañar estos procesos que hablábamos recién de simpaticotonía, vagotonía, porque uno también, teniendo este conocimiento, puede aplicar mucho mejor y acompañar con las esencias. Por ejemplo, algo que yo ahora hago diferente cuando sé que estoy en etapa de vagotonía, que me siento muy mal, ¿no?
es utilizar no necesariamente un aceite que me relaje más, sino probablemente un On Guard que de alguna manera como que despierta todos mis sentidos, hace que todo funcione como debe de funcionar, pero no necesariamente algo que haga Exactamente. que se relaje más, ¿no? Claro, porque por ejemplo, cuando uno está en una fase, digamos, una fase de reparación vagotónica, o sea, de vagotonía, donde está sobre todo activa el sistema parasimpático, si yo aplico una sustancia relajante ahí, lo que voy a hacer es exacerbar los dolores, por ejemplo. Y no por eso vas a ir en contra de la reparación, o sea, puede que sigas en sintonía, pero te vas a Sí, sentir sí, fatal. pero uno, si quiere acompañar para hacer más leve esa fase de sanación, y es más conveniente aplicar, por ejemplo, una sustancia eh, simpaticotónica o estimulante, porque Podría ahí ser nos va un a llevar un metapower. poquito más, nos va a elevar nuestra simpaticotonía, va de alguna manera a atenuar el dolor y nos va a hacer un poco más llevadero. Ahora, mi conflicto con doTERRA, que pasa posterior a aprender esta información, es no entiendo cómo funcionan los aceites, se los comparto a ustedes, usuarias de doTERRA y usuarios, es que, por ejemplo, yo lo que veo también es que cuando uso el aceite esencial, también mi pensamiento y mi actitud ante la vida cambia. Entonces, si Claro, siento miedo y me calmo, eso también me ayuda a también, avanzar, ¿no? claro, porque ahí estás actuando a nivel psíquico también, estás acompañando a tu psique. Y cuando hablamos también de estos procesos, programas biológicos, hay que recordar siempre que se da en los tres niveles, siempre. Nosotros siempre perdemos de vista el nivel psíquico, y el nivel psíquico está ahí, o sea, es indisociable de lo que sucede a nivel del cuerpo, en realidad. ¿Sí? Y otra cosa que me ha gustado también entender es que Hammer, a ver si lo digo bien, Andrés, Hammer lo que hizo fue como todo lo que fuera comprobable y la biodescodificación muchas veces se va como a muchas más como pues ya interpretaciones, ¿no? Como, y lo que me gusta de esto es que cosa que dice Hammer, cosa que se puede comprobar en la parte del cerebro donde dice que sucede, en el síntoma, o sea, todo está como comprobado y eso también de alguna manera lo vuelve más concreto y entonces la solución tiene que ser aún más simple, más efectiva, no sin pensar tanto, bueno, sí pensando, pero Claro, siendo Hammer asertivos, pero se limitó a todo lo que él podía probar científicamente. Él dijo, mi campo de acción, mi campo de estudio va a ser todo lo que yo pueda comprobar científicamente y pueda corroborar y verificar, ni más ni menos. Entonces, yo no, o sea, no eh, descarto obviamente que hay otros niveles más sutiles, mucho más sutiles, y adhiero también a eso, pero él dijo, bueno, yo no quiero irme, quiero justamente poder probar todo lo que estoy proponiendo. Y fue lo que él hizo. Entonces, para mí es una herramienta, un corpus de conocimiento, una herramienta muy contundente. Luego, a partir de ahí, bueno, yo puedo asociar y ir a cuestiones más sutiles y especular también. no, Pero lo totalmente. sorprendente de esto es que es todo, o sea, absolutamente verificable. Es Está como un tronco verificado. común. Claro, Todos hagamos lo que hagamos y nos especialicemos en lo que nos especialicemos, que sí, además es súper válido, válido y efectivo. Hay un tronco común independientemente de si somos médicos, ecólogos, biodescodificadores, terapeutas, aromaterapeutas. O sea, todo viene al caso con entender cómo funciona nuestro cuerpo en todos sus cuerpos, ¿no? absolutamente. Sí, absolutamente. Este, así que, bueno, por eso es que el doctor Hammer eh, fue tan perseguido también. No es casual, porque a ver, quizás a toda esta industria médica, farmacéutica, no le importa tanto un, no sé, un chamán en el Amazonas, porque no. Ahora, si viene alguien con la propia ciencia a derribar un montón de mitos y de falacias que circulan, bueno, eso sí pone en jaque, digamos, quien detente el conocimiento. Y eso sí les molestó mucho.
Yo creo que estamos en una era y en una etapa en la que tenemos que abrirnos a lo nuevo. Y esto, o sea, a mí me impresiona lo reciente que es Hammer. O sea, ¿hace cuánto murió Sí. Hammer? Y murió en el 2017, O sea, a dos los mil 85 diecisiete. años. Como que siempre de donde a veces escuchamos hablar son personas como de hace mucho tiempo, ¿no? Y de pronto No, dices, no, ¿cómo? O sea, este acaba de morir, ¿no? sí, es absolutamente reciente. eh, bueno, voy a comentar también que el mes que viene va a salir un libro, voy a publicar un libro que es un manual de nueva medicina, de uno de los principales discípulos del doctor Hammer, que fue el que mejor estructuró el conocimiento de Hammer, que es el doctor Robert Guinet. Y yo hice la traducción del francés al castellano, que es un manual así, manualzote gigante. Tardé casi un año trabajando en ese libro, Muchos de así aquí lo van que a querer, verás. sí, el mes que viene ya va a estar disponible a partir del mes que viene. A mí eso me emociona mucho porque cualquiera que haya buscado algo de Hammer se puede meter a buscar en libros y hay muy malas traducciones. De Sí, pronto hay libros, pero que solo hablan de los testimonios y no tanto de, de dónde buscar, o sea, cómo poder ser un poco autodidacta en esta búsqueda más claro, profunda. Y a mí me sí. encanta poder tener un manual porque no ha sido fácil encontrar algo, o sea, me puedo encontrar muchos libros de testimonios, muchas malas traducciones y muy poquita información en la red, pero algo nos decías tú en la clase que era apenas subes un tema de esto y también te lo bajan, como se bajan muchos Sí. estudios que demuestran que esto es cierto y pues ahí es, yo también les pongo ahí como busquemos más allá, no en las fuentes públicas, vayamos más, ¿no? Como más a fondo Sí. en todo. Es que hoy hemos caído, sí, ya cuando te hablan, por ejemplo, ¿no? Estas campañas así incluso de los medios de comunicación de confía en la ciencia. Eso es un oxímoron, o sea, es una contradicción en sí mismo. Uno no tiene que confiar. Sí, de hecho, digamos, lo que es la ciencia se trata de probar, no de confiar. ¿No? Eso es, digamos, ya estamos hablando, estamos en el terreno de la religión, de la fe, porque es con fe, confiar, con fe. O sea, eh, ahí ves cómo Se este perdió el cuestionar. cientificismo se vuelve religioso, ¿sí? Ya no es ciencia. O Y sea, tienes ciencia miedo de es Hammer. contradecirlo, ¿no? Esto es Porque religión, lo que te venden de ciencia es religión, porque no prueban nada, es fe, es fe en un principio de autoridad, en un principio de autoridad que ¿quiénes son? Instituciones supranacionales, son autoridades políticos, burócratas, en fin, es confiar en el principio de autoridad. No hay ciencia ahí. De hecho, si uno quiere hacer ciencia, tiene que absolutamente descartar el principio de autoridad, porque es una falacia eso. sí, como que ya no puedes cuestionar, o sea, Exactamente. cuestiona todo ¿Sí? ser, para hacer ciencia. El motor tanto de la ciencia como de la filosofía es el cuestionamiento, la duda y el cuestionamiento. Si no hay duda y no hay cuestionamiento, no hay ciencia. Ay, me encanta esta plática. Veo que hay muchas preguntas, no, pero veo, o sea, pero también muchas, me encantaría que las leyeras porque muchas personas más bien poniéndote que están de acuerdo con lo que con lo que estás transmitiendo, que están completamente en sintonía con esto que estás diciendo y entonces me encantaría que lo leyeras para ti, para que no te vayas Sí, sin leerlo. Mucha gente ya se está retirando, creo que es suficiente bueno, por la hora, por la sí. noche Les mando y saludos a todos, espero que les haya quedado algo, que no les pido que crean lo que les digo, vayan, consulten, verifiquen, cuestionen, de eso yo les diría se trata experimenten. de confiar, no hay que confiar, porque no es nada religioso. La religión, bueno, tiene un sentido que es un sentido espiritual, está perfecto, pero entonces pero no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de otra cosa, es espiritual. Así que bueno, nada, espero que les haya interesado, que les haya gustado, y si no, no pasa nada. No nos Los amigos ofendemos. igual, no pasa nada. Podemos estar en desacuerdo y no pasa nada. Está bueno también el contrapunto y
y que haya opiniones distintas, que cuando todos piensan lo mismo es que no estamos pensando, así que me parece bien. Pues a todos les quiero decir buenas noches, feliz 2024, que sea, tú abriste, digamos, el Igualmente, ciclo del feliz año, 2020. espero que arranquen con todo este año, Sí, les y que deseo haya lo muchas mejor, lo mejor, lo mejor. entrevistas. Y gracias por estar aquí, aparte en los viernes a las 9 de la noche. Si tienen interés de asistir a los cursos, sé que van a encontrar la forma de poder llegar a mi celular y escribirme y yo les hago llegar la información o a la persona que los Ah, invitó a esta reunión, seguro tiene también la información perfecto. de los dos cursos. Y si no, Ahí se los también, mandamos. y también están, ahí lo iba a publicar como les comenté, en el sitio web que es nuevamedicina.online. Lo voy a escribir en el chat, así que queda. ¿eh? Online, y ahí tienen, también van a tener toda la información de los cursos y del webinar. Ahí está. Y la próxima semana, el próximo viernes de invitados, va a ser con Lore Alvarado hablando de menopausia. Ella está certificada para ser coach en esta etapa y creo que muchos que empezamos hace 10 años en doTERRA, pues ahora podemos estar interesados en esta siguiente etapa. Y antes yo me reconozco que no tenía mucha información que compartirles al respecto y ahora tenemos a alguien llena de esta información, así que no dejen de compartir con personas que sientan que les puede interesar el próximo viernes conectarse a la misma liga que ahorita no tienen que tener el flyer, es la misma liga a la misma hora, solo que vamos a cambiar el flyer y va a decir menopausia con Lore Alvarado, pero guarden la liga, aparten la hora, que nos va a encantar tenerlos aquí. Andrés, estás invitado y es un honor Muchísimas gracias. tenerte. Gracias, No, gracias. el honor es mío. El honor es Saludos mío. a tu familia. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.